Después de aproximadamente 2 años de su lanzamiento, Avatar, la leyenda de Aang, parece que ha enfriado un poco todas las noticias alrededor de ella. Pero este guión ya lo teníamos escrito, así que el día de hoy vamos a hablar sobre la bonita serie de Netflix. Entonces, aquí no sabemos de cine, comenzamos. Bueno, para empezar queremos dejar claro que en este canal no vamos a hacer un tipo de comparación con la serie animada. Vamos a hablar directamente sobre la serie de Netflix. Y es que creo que ha sido uno de los problemas principales que ha enfrentado esta serie al tener como comparación directa a un material tan bien escrito como la animación. Pues obviamente siempre va a salir perdiendo. Pero aquí vamos a hablar únicamente de la serie de Netflix. En mi opinión, hay varias cosas que esta serie hace bien. Para empezar, la elección de los actores respectivamente para cada uno de sus personajes. Iniciando claramente por el protagonista, Aang, que no sé cómo se llama ese niño calvo, pero que le da bastante parecido a su versión animada. De ahí pasamos a Katara y a Zuko, que ambos son casi una calca de su versión de la caricatura. Sobre todo Sokka, que replica muy bien los gestos que realiza su versión de la caricatura, porque es uno de sus sellos más característicos. Todas las expresiones faciales que tiene las lleva muy bien a cabo su versión live action, y sobre todo está muy guapo. Y de esta forma llegamos a lo que para mí y para muchos fue el mejor personaje de toda la serie, el Zuko, que pues, para mí me parece que la elección del actor fue bastante atinada, así como su actuación, y estuvo muy bien que el actor ya trajera los poderes estos de fuego, que los pudiera controlar. Eso fue genial. Uno de los puntos que mejor realizó esta serie, a mi parecer, fue el desarrollo de los personajes. Ya dejando sobreentendido el papel de Zuko, que pues, está muy bien escrito, y de cómo gradualmente va redimiéndose a lo largo de los capítulos. Junto a él tenemos el desarrollo del personaje de Katara, que también fue una de las cosas mejor logradas a lo largo de todos los capítulos. Cómo va tomando las habilidades del agua control gradualmente. No es como que un día no sabe hacer nada con el agua y al otro día ya sale controlando un personaje de agua así gigantote, así de la nada, sin darnos un porqué para poder realizar ese tipo de maniobras. No, Katara primero empieza nada más aventando un látigo, luego hace sus discos de hielo y luego les avienta agua y los congela, y llega a ponerle frente a este muchacho guapo, al Zuko, en uno de los enfrentamientos más épicos de toda la serie. Yo creo que es el que más te tiene así al borde de la silla o el sillón, o donde la estés viendo el asiento del carro. Y no hay que dejar pasar desapercibido ese momento tan épico en el que Zuko le pregunta a Katara: ¿qué maestro fue el que te enseñó? Y Katara le responde: la estás viendo justo ahora. Palabras más, palabras menos. Una de las cosas más criticadas de la serie, bueno, entre todas las cosas que se les pueden criticar, fueron los efectos, y no tanto los efectos visuales, sino el cómo hacían la mezcla de los efectos visuales con las escenas reales, que sí, si la comparamos con otros proyectos de la actualidad, creo que no queda tan fuera de tono. Y es que la calidad se nota, nada más es ese juego de luces que hacen que se vean antinaturales las escenas, pero los efectos están bien hechos. Algo que yo siento que sí le fallaron un poquito, pero poquito. Y es que digo poquito, o sea, estoy hablando de los momentos de las peleas, los momentos de acción, porque, bueno, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, las secuencias de pelea no eran malas, o sea, la coreografía que tenían no eran malas, solo los encuadres que usaban para grabar las peleas, siendo que no eran los ideales. Yo pude haber tenido mejores ideas, si pueden echarme una llamada y los... Pero es algo que espero que puedan perfeccionar para la segunda temporada, porque, como les digo, a mí no me parece que estuvieran del todo mal, solo tuvieron mala suerte. Y por último, una de las cosas que más me gustaron fue el cómo introducieron a los personajes que van a estar reluciendo en la segunda temporada. Iniciando por la hermana desquiciada de Zuko, que desde la primera temporada ya iniciaron trabajándola con una progresión que la va haciendo más loca gradualmente. Entonces,
Creo que van a hacer un excelente trabajo con este personaje para la segunda temporada. Y estoy esperando lo mismo para Katara. Porque como todos sabemos, en la serie animada llega un momento en el que Katara se corrompe. Se ve como demacrada. Le salen hasta ojeras, como si trabajara en una maquila. Entonces, eso se contrasta mucho con lo que tenemos hasta el momento de Katara, que sigue siendo como una niña así como muy... niña. Y esas son las dos cosas que espero que mejoren para la segunda temporada. Como opinión adicional, quiero agregar que la mayoría de los aspectos de los vestuarios están muy bien trabajados porque están como muy fieles a todo lo de la serie animada. Y ahí... ya. En conclusión, esta es una serie que yo recomiendo ver. Si eres nuevo para el mundo de Avatar, es un excelente producto. No es como que te vaya a decir, está mejor la serie animada, mejor voy a ver la serie animada. Pero si puedes, ve a ver la serie animada. Siento que no queda nada de ver porque cumple con las cosas. Hay algunas cosas en las que se queda un poco corto, pero nada que se pueda afectar para la historia o para el conjunto del producto, ¿verdad? Y sin nada más que agregar, espero que este video les haya gustado, que les haya divertido, que si se nota que me está costando un poco hablar es por todo el tiempo que tenía sin hacer un video de estos. Pero, pues nada más, si les gustó suscríbanse al canal, déjenme un comentario qué les pareció esta serie. Si sienten que el video llegó un poco tarde es porque lo hizo, pero ya lo tenía preparado y no lo quería dejar guardado como el de Wonka o el de otras películas que escribimos, pero no lo sacamos. Muchas gracias por ver este video, esto fue Aquí No Sabemos de Cine, terminamos.